Tesoros del Ñelol. Hola, Vasily Kandinsky decía que todo arte es hija de su tiempo. Y es un concepto, es una idea que ha estado bastante presente en mí, puesto que me ayuda a situarme y a reconocer el lugar donde habito. Porque siento que este territorio tiene una tremenda riqueza en su amplia diversidad cultural que nos expone justamente a los desafíos que tenemos para el futuro. Y para mí es un lugar precioso para desarrollar mi trabajo artístico, donde he desarrollado, bueno, ya hace ya bastantes años lo que yo soy, ¿no? El trabajo en la pintura y en la escultura. Quiero contarles que yo esencialmente he vivido en pueblos pequeños dentro de la región, por lo que para mí la ciudad siempre tuvo una distancia, ¿no? Tuvo una distancia bastante grande con la ciudad de Temuco, con la ciudad y con el mundo en general, donde se está desarrollando esta idea de lo que es el arte que yo veía justamente con mucho interés, tratando de entender y de saber qué es lo que me proponía esto, ¿no? Esta inquietud que yo tenía con respecto a la creación artística. Y me pasó, ¿no? Me pasó con esta idea de situarme, de entender dónde yo estaba, que llego acá, a la ciudad de Temuco, el año 94, todavía con la efervescencia de la conmemoración del descubrimiento de América, que para los pueblos indígenas fue, digamos, una suerte de estallido social, ¿no? Porque hubo una suerte también de despertar a la participación democrática en ese entonces, y donde diversas organizaciones sociales se manifestaban dentro de la ciudad, ya sea a través de marchas, y veíamos entre este grupo de jóvenes con el cual participábamos que los espacios públicos tenían muy poco representación, tanto simbólica como estética, y pensamos justamente que nuestro trabajo podría contribuir a armar este escenario, ¿no? Armar este escenario de la diversidad que nos compone. Y así empezamos, ¿no? Empezamos en el diálogo a conocernos, a reconocernos, a conversar y a través de la historia hacer este viaje hacia la memoria. Y ahí transcurre, yo creo que una parte súper importante de mi quehacer, que es la construcción de imaginarios a través del diálogo comunitario, a través del diálogo colectivo. Así partimos con murales bastante precarios dentro de la ciudad de Temuco y de distintos pueblos donde se estaba justamente aconteciendo estos movimientos. Y se crea, digamos, este espacio o esta idea o esta fórmula que digo yo para actualizar, ¿no? Dialogar a la vez con estas ideas sociales, estas ideas políticas. Ese es tal vez el origen más importante, yo creo que de mi trabajo durante los años 90, donde distintos jóvenes se revelaron también como creadores, como artistas, y ahí es donde yo encuentro una riqueza fantástica dentro de lo que es el mundo mapuche, que ha sabido diversificar sus expresiones. Y justamente en esta relación entre las expresiones contemporáneas y la memoria, aparece esta figura recurrente, la del Nampulcafe, la del viajero, una idea que ha estado muy presente dentro de lo que es mi familia, ¿no? Porque mi abuelo justamente fue un Nampulcafe. Él viajó, ¿no? Mi abuelo paterno, él tuvo viajes hacia la Argentina, siguiendo las antiguas rutas, ¿no? Las rutas de la memoria, aquellas rutas que van de borde río, ¿no? Que todavía los especialistas pueden conocer y la memoria mapuche todavía la conserva. Esa idea del viajero, de este sujeto que va, que viene, que trae noticias, que reparte el conocimiento, es una imagen latente para mí. Es una imagen que ha estado también orientando mucho lo que ha sido mi crecimiento en el campo del arte. Y es que justamente lo que nosotros hacemos como creadores es un viaje tanto a la memoria y es a través de la conversación que ejercemos este viaje y vamos construyendo justamente el paisaje de esta memoria donde recorrieron nuestros antiguos. Ocurre que en esas tantas aventuras que acontecen en el trabajo del arte, esto me permitió a mí no solamente recorrer el mundo, sino llegar a lugares de alta significación, tanto política y económica. Tuve la oportunidad de estar presente en un encuentro internacional de lo que fue la PEC 2000 en el Sultanado de Brunei, donde un sultán recibió una de las obras que yo he desarrollado. Por lo tanto, para mí ha sido de mucha importancia
que una obra creada desde la memoria mapuche pueda situarse también en estos otros lugares que para nosotros ha sido justamente muy desconocido y que a través del viaje se hayan abierto estas brechas, estos portales que nos permiten aportar y mostrar y difundir nuestro conocimiento. Por otro lado, el año 2011 tuve también la oportunidad de hacer un viaje creativo a México, donde esta alegoría de la fiesta, ¿no? Y todas estas imágenes y todos estos brillos, todos estos colores, me llamaron mucho la atención y fueron como muy ricos para mí, ¿no? El tema, por ejemplo, de la artesanía en papel picado, que está lleno de estos escenarios que se construyen con papel picado, para mí fue muy interesante porque también me evocó lo que es acá el territorio, ¿no? El juego con el papel de volantín, los volantines, el sueño, el vuelo, ¿ya? Y quise justamente enfocarme en eso, ¿no? En tomar estas técnicas del papel perforado, ¿no? Del papel picado, y empezar a construir también mis propias imágenes. Pero estas propias imágenes tienen que ver justamente con esta idea, ¿no? Esta idea de lo mapuche, ¿no? De cómo generar esta estampa, esta imagen. Entonces empecé a construir, a desarrollar propuestas hasta llegar a una idea de nuevas dimensiones, que era mucho más amplio, mucho más grande, y que se llamó en su momento El Bosque de la Memoria. El Bosque de la Memoria era un montaje en forma de laberinto, ¿ya? Hecho en papel perforado, que invitaba justamente al espectador a recorrer este bosque, ¿no? Este bosque con una serie de transparencia, con una serie de imágenes que se van superponiendo y que en la medida que tú vayas haciendo el recorrido vas reconociendo símbolos, sentido, ideas, y que es justamente lo que nos es natural dentro del diálogo comunitario, ¿no? Que se construye a través del diálogo, se construye a través de la conversación, y creo que es sumamente importante que esa experiencia sea trasladada a la expresión artística, sobre todo dentro de lo que es esta oportunidad que nos significa el arte contemporáneo. Este proyecto era un proyecto bastante ambicioso, muy caro, por lo tanto lo mantuve en carpeta durante muchos años, hasta que afortunadamente se abre una licitación en la cual me pareció muy importante y muy interesante también participar. Esto fue para la creación de una obra en el aeropuerto de la Araucanía, en el nuevo aeropuerto de la Araucanía. Una situación que para mí por lo menos no fue al azar, ¿ya? Puesto que siempre fui consciente de que hubo mucha resistencia por parte de comunidades aledañas a la construcción de este aeropuerto. Y si bien hubo una lucha bastante intensa, se impuso el aeropuerto, sentí la necesidad de poder desarrollar una obra que de alguna forma pudiera manifestar nuestra presencia, nuestra vigencia como sociedad. Y ahí justamente tomo este trabajo que tenía en carpeta y empiezo a profundizar en ideas que pudieran de alguna forma dar continuidad a este diálogo y de alguna forma poner en valor nuestros conocimientos. Así me centré en la idea de lo que es el Meli Huichan Mapu, ¿ya? Esta estrategia que resolvió, que resolvió nuestra memoria para generar este sistema de coordenadas, ¿no? Y por comprender nuestro territorio a partir de este sistema que lo reconocemos a través del Cultrún y a través de las ceremonias vamos también identificando estas fuerzas, ¿no? Y estas 4 fuerzas representadas en lo que este padre anciano, esta madre, esta joven y este Kona, ¿no? este joven guerrero. Entonces quise dar esa imagen, ¿no? Reconstruir una suerte de Cultrún del Meli Huichan Mapu, pero con algunas ideas y un montaje que pudiera permitir esto, ¿no? Que pudiera ser leído por toda la sociedad y sobre todo que en un espacio tan clave como es el espacio de despegue y de arribo, lo que es un aeropuerto, las personas que lo pudieran ver de alguna forma se pudieran aproximar también a la naturaleza de nuestro territorio. Así construyo la idea de este padre representado y expresado en las fuerzas de la naturaleza, en este caso el tema del viento, la energía, ¿no? de todo el día. Presento a esta gran madre como un árbol, como un gran árbol de la vida, y ahí genero, digamos, esta primera esfera, ¿no? Representada en este círculo, ¿ya? Junto a eso presento también a la Malén, que en términos de la memoria habla mucho de la fertilidad, pero yo quise hablar
tal vez un poco más allá del tema de ese vínculo que establece la sensibilidad femenina con la luna, ¿ya? Entonces, hizo una síntesis de una Malén que se protege justamente de la luna, una Malén romántica que se protege de la luna. Del mismo modo se ha presentado al joven mapuche como si fuera un guerrero, una cuestión que, al menos para mí, creo que hay mucho más riqueza en mostrar el vigor, ¿ya?, de la juventud, y quise hacer un choique, ¿ya? Lo quise presentar así como un choique. Y así construyo estos 3 primeros círculos primordiales que representan el Meli Huitran Mapu en estos discos de acero que quedaron ahí adosadas a un muro que está revestido de roca volcánica. Y al lado justamente me abro una nueva obra, una nueva imagen, que es recuperar la figura del Nampulcafe, la figura del viajero. Y qué más oportuno que justamente que el aeropuerto que recibe y despega a los viajeros puedan encontrarse con esta obra, ¿ya? Y así, de alguna forma, he querido relevar este conocimiento ancestral, estos saberes ancestrales de la memoria en una obra contemporánea, en una obra que de alguna forma pueda trascender a nuestros tiempos presentes. De alguna forma comprender de que este viaje que yo inicié, de este interés que tenía de niño en los pueblos pequeños y lograr que el arte me abriera el mundo, devolver justamente esa alegría de haber descubierto el mundo a través del arte, ¿ya? Y encontrar cada vez nuevos desafíos a través de obras de mayor envergadura, que me ha permitido, por ejemplo, presentar una obra de gran magnitud en la Plaza de Calma y empezar ya a ocupar espacios públicos con obras que pretenden ser el patrimonio del futuro, ¿ya? Que así como nosotros reconstruimos nuestra memoria a través de la conversación y de recoger justamente elementos de nuestra memoria, que estos elementos que estamos construyendo ahora sean justamente el patrimonio para la gente que viene de aquí a 200 años más, a 500 años más, y que nos puedan revisar como un momento donde nosotros hemos revitalizado nuestra cultura y nos hemos puesto en vigencia, sobre todo a través del arte. Es ahí entonces donde siento que mi rol, mi participación ha sido por lo menos importante, y siento con esto también que este aporte va a contribuir también a que la gente pueda reencantarse con el mundo mapuche, reconocer sus valores y a través de eso encontrar la respuesta a los nuevos desafíos que nosotros tenemos. Y esa es mi invitación, ¿no? A que ustedes también puedan conocer, descubrir cuál es su propio viaje, cómo se han sentido con ese viaje y qué los invita también estas obras a reconocerse en ustedes mismos. Muchas gracias. Tesoros del Ñelón.